Las grandes crisis aceleran tendencias. Esto es bastante claro, ¿no? Y en este caso, el proteccionismo, pero también la tecnología, está ahí. Porque la automatización, como saben mucho mejor que yo, colegas de la academia, permite la repatriación de ciertas industrias y, no lo olvidemos, las reclamaciones medioambientales ganarán protagonismo. En el corto plazo, el aprovisionamiento seguirá en Asia, pero las cadenas de valor se van a cortar. Y el concepto de stocks estratégicos, por ejemplo, se va a aplicar también a la salud. Hoy proceden, por mi información, seguramente no es exacta, ¿no?, de la India y China más del 80% de productos farmacéuticos. También la resiliencia en los shocks internacionales pasará a ser una palabra de las políticas económicas. Abundando en esto, es más que probable que esta crisis sanitaria acelere algunos cambios estructurales en el contexto de la globalización. En primer lugar, muchas empresas van a repensar la relocalización de sus procesos de producción, habida cuenta de los nuevos riesgos. Y además, estas posibles estrategias atenderán a un factor de creciente protagonismo, que es el incremento del riesgo geopolítico. En todo caso, la variable de duración, yo creo que estamos todos de acuerdo en que va a ser crucial, pero es una variable bastante desconocida, ¿no? Por lo tanto, tenemos una crisis de doble cara, de oferta y de demanda. De oferta, ya que el confinamiento ha llevado a la reducción de la producción. Y de demanda, porque en los sectores del transporte, del turismo, del comercio, etcétera, la bomba pues se atascó, las cañerías se atascaron, ¿no? Así que lo más probable, si las instituciones funcionan razonablemente, lo que no está garantizado al 100%, es que se siga una trayectoria en V, con remontada progresiva a fin de año. Pero si me permiten, volviendo un poquito a algo que es un poco sabido, pero quiero repetirlo, a veces nos olvidamos de cómo el precio del transporte se redujo por la invención del contenedor, que ha permitido la automatización de la carga. Ello, unido a la bajada de los derechos de aduana y la práctica desaparición de los controles en frontera, facilitó que muchas empresas se organizasen a escala del planeta, deslocalizándose. Las exigencias crecientes de la sociedad respecto al medio ambiente y los escarceos de las guerras comerciales con el señor Trump o por ahí han provocado ya dudas respecto a la irreversibilidad de este proceso, y la crisis actual va a acentuar esa dinámica. Pero sea como fuere, habrá que pensar en la política económica del día después, tras un desplome de meses en el consumo. Si la salida es en V, cosa relativamente probable, y eso se produjese en el segundo semestre, la demanda de las familias se reactivaría con cierto vigor, ya que un número relevante habrían ahorrado para enfrentar lo peor entre comillas. Sin embargo, en España hay un porcentaje en torno al 35% de la población que no tiene ahorros suficientes si no se incorpora al trabajo en 3 meses. Incluso si se sale en U, es decir, la dinámica sería semejante pero más lenta, pero el turismo, por ejemplo, y pensemos en nuestro Año Santo, etcétera, no se recuperará pronto, mientras que la industria podría remontar con cierto empuje por la demanda que se ha ido embalsando. Y en conjunto, impulsar el crecimiento a tasas superiores a las esperadas antes de la pandemia. Pero si esta se prolonga, el escenario nos llevaría a una cadena de quiebras que arrastraría el empleo y, por tanto, abocaría a una recesión o casi una depresión sin paliativos. Y la soledad de la política monetaria sería fatal. Por lo tanto, la variable crítica no es ni económica ni financiera, es sanitaria. Y como es una calamidad de duración desconocida, esto alimenta la incertidumbre, y la incertidumbre es la peor acompañante para las decisiones económicas. Y en esta tesitura, y aquí conecto con un comentario que acaba de hacerse en Barro, la Unión Europea parecía haber vuelto por donde solía, es decir, con las diferencias entre países que defienden el compartir riesgos y aquellos que no quieren oír hablar de tal cosa. Podríamos hablar de eurodivergencia. Una vez más, la ausencia de un auténtico federalismo fiscal y presupuestario a escala de la Unión hace emerger la incapacidad de la Unión para actuar rápido y con contundencia. Y así nos hemos encontrado otra vez con la polémica de los eurobonos, lastrada por la presunción sostenida por los llamados del norte de que la mutualización del riesgo induce una alea moral, es decir, los países del sur, aunque no en un sentido geográfico estricto, pasarían a comportarse de modo menos juicioso con sus déficits que si estuviesen expuestos al riesgo ellos solos. Sin embargo,
La profundidad, la amplitud, los rincones oscuros de la pandemia induce a que en las variables económicas y financieras el Eurogrupo haya sido un poco más racional. Y no hay que olvidar que ha habido un portugués con gran habilidad diplomática y técnica, que es Mario Centeno, el que ha conseguido encaminar las cosas en una mejor dirección. Sin embargo, sigue en la trastienda un plan para el día después, es decir, cómo empujar la economía hacia una aceptable velocidad de crucero. Y esto resulta imprescindible. Y aquí, por cierto, es muy curioso cómo se ha concitado hasta el momento una gran asamblea virtual de retornados al keynesianismo. En realidad, como lo ha puesto de relieve el Nobel Tirol, este francés liberal, las circunstancias son tan extraordinarias que las medidas también habrán de serlo. Y la Unión Europea no tendrá más remedio que enfrentarse pronto y en serio al tremendo desafío, aunque el cinismo siempre ha estado convidado en las madrugadas de Bruselas. Acaba de decir Bruno Le Maire, este ministro francés, no hay buenos compromisos sin buenas ambigüedades. Efectivamente, los eurobonos, bajo el eufemismo que ahora se le van a llamar instrumentos financieros innovadores, siguen el arsenal potencial de la Unión y aunque no es probable que se diseñen como pretende el sur, se elegirá un camino que salve a Europa, incluso también, aunque no lo crean, a los holandeses. El ortodoxo de Guindos acaba de decir que había que establecer una renta mínima. Este ortodoxo anda ahora en la cofradía del helicóptero lanzabilletes. Por lo tanto, hasta este punto, las conversiones pueden ser radicales. Objetivamente, no hay ningún plan nacional de relanzamiento que sea capaz de enfrentarse con garantías a la amplitud del shock. Por lo tanto, una especie de fondo de recuperación es lo que procede y también empezando con medidas nacionales, como puede ser, yo creo que es imprescindible, el que se ponga en marcha un ingreso mínimo temporal. Yo quiero subrayar esto, un ingreso mínimo temporal, una renta mínima temporal que permita luego que haya pasarelas para una serie de gente que pueda entrar al mercado de trabajo. El Banco Central Europeo, yo creo que después del primer resbalón que tuvo la señora Lagarde, está continuando por una política de estilo Draghi y está facilitando liquidez para que llegue a la población en los sectores más frágiles y en ese sentido está bien orientado. Y concluyendo ya este resumen apresurado, yo creo que el ritmo de la recuperación va a depender del riesgo sanitario, en el cual hay bastante incertidumbre, y la capacidad de reactivación de la parte más dañada del tejido productivo, que es el tejido productivo intensivo en mano de obra, que es la que habría que reactivar en condiciones de que se pueda hacer, claro. Pero repito, se ha producido una fuerte contracción de la demanda interna, un declive en las exportaciones, una interrupción sensible en la cadena de valor y el cese por mucho tiempo de los flujos turísticos. Si el escenario fuese el más negativo, como acaba de subrayar el Banco de España en un informe que salió ayer o antes de ayer, el PIB podría llegar a caer casi un 14% y el déficit público alcanzar el 125%, cuando en el año 2019 era del 95%. Por lo tanto, los desafíos son fantásticos y yo creo que ante esta magnitud de la crisis también es tiempo de consensos, también en política económica. Por mi parte, quedo sujeto a las preguntas que queréis hacer. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, hay muchísimas cuestiones. Vamos a ver. Alguna curiosidade que algún dos participantes, dos asistentes queira preguntarlle a Luis? A ver, eu teño varias, Luis. Eu teño moitas. A primeira é o modelo... Non, é que, a ver, hai unha cousa que, digamos, a recuperación inmediata e outra é o modelo de sociedade que temos. Dende hai moitos anos, parece que o sector industria foi un sector que foi perdendo forza en todas as sociedades civilizadas e ao revés, foi aumentando en outros países como en China. Neste momento nos damos de conta que a capacidade productiva do mundo, bueno, eso sabíamos, pero nos deixamos levar que a capacidade productiva este neste momento en China. Se eu creo que os datos de China do PIB industrial é o 37%,
En España non chega ao 16, pero que estamos baixando. É dicir, hai unha política como de que a industria non ten importancia e que o factor relevante é o factor servicios. En Alemania, que están resistindo bastante ben o tema económico tamén, pois está case un 30%. Entón a pregunta é, temos que plantexar na sociedade española de prestarlle máis atención ao sector industrial, incluso entrando en medidas como se están propoñendo agora de nacionalizar ou que o Estado participe de empresas industriais, etc., para simplemente ter unha capacidade de resposta non só frente a esta crisis, senón frente a calquer outro. Agora, neste momento, dependemos do turismo, do sector servicio, particularmente do turismo, nunha parte moi grande, e estamos completamente indefensos. É dicir, o sector industria, desde o teu punto de vista, crees que debe, no futuro, tomar unha preponderancia maior na nosa economía? É evidente que, eu me lembro moito nas clases, que sempre falábamos dos xocs asimétricos. Este é un xoc asimétrico que vai afectar precisamente a unha especie de monocultivo cara ao que foi a economía española, que foi cara aos servicios, pero sobre todo cara ao turismo, non? De tal maneira que temos, por un lado, unha retórica de que hai que innovar tecnoloxía, etc., é unha realidade que é un país onde unha boa parte do seu PIB está ligado a sectores pouco innovadores e, ademais, con un risco que, neste caso, é por unha pandemia, outros poden ver por outro tipo de, como se ocurrido ao norte de África, ou ocurrido en outros lugares, ou en Grecia, é que, efectivamente, a nosa economía non está moi diversificada e, dende logo, a reivindicación da industria, que hoxe non vai a ser unha industria pesada, que hoxe non vai a ser unha industria como estábamos acostumados a ese tipo de industria contaminante, etc., poluente, pero non cabe ninguna dúbida que aquela frase me parece que foi de Solchaga, de que, bueno, toda a industria, pois, non, xa non fai falta, non? Pois realmente non é verdade. E esta crise o pon en evidencia, non? E aqueles países que conservaron unha estrutura máis económica máis equilibrada está en mellores condicións. Eu creo que, en calquera caso, o que esta pandemia vai a supor é a necesidade de reflectir sobre unha mundialización, unha globalización demasiado, non digo que demasiado intensa, porque xa ten habido na historia, non? Pero que deixaba parte do valor engadido, pensando que sempre iba a haber unhas economías que iban a beneficiar de salarios moi baixos, etc. Eso, pois, agora se ve que non é así. É máis, a propia China está nunha situación en que, bueno, pues, económicamente se está posicionando dunha maneira que, acompañando o seu poderío xa militar, etc., o poderío económico, supón un polo de un certo desequilibrio na economía e na política global. Estou de acordo contigo en que non se pode deixar a un lado a política industrial. A pregunta é que, ademais, non só sucede para España, acabo de facer unha búsqueda moi rápida, por exemplo, en España particularmente baixa, 16%, pero en Francia está no 20%, el Reino Unido 23%. A única que mantén unha política industrial alta é Alemania. A única que está mantendo realmente o sector industrial forte. Francia ten outros problemas importantes e que non modernizou nada o sector público, non? Que realmente Francia é unha gran economía moi chea dun sector público pouco eficiente. Eso se está vendo nos últimos anos, onde, ademais, Macron é incapaz de levar adiante unha política que é a que iba no seu programa, non? Pero, se nos fixamos máis en Alemania, pois, evidentemente, nos parece que optamos por ser, non quero dicir unha palabra peyorativa, non? Pero ser un pouco o sector para atender a aqueles que, tendo unha economía con valor engadido ligada á tecnoloxía, á industria, etc., nos lle poñemos, pois, a mesa e o mantel, non?
Eso, dende logo, produce moito emprego, pero moito emprego con salarios baixos e, por tanto, pois, con pouca riqueza, non? Outra pregunta que, bueno, pode ter carácter político ou social, pero eu quería entrar no carácter económico. Claramente, ti te decantas pola renta mínima persoal temporal, e independentemente do carácter político que poda ter ou non, que isto é discutible, e que todo o mundo está de acordo en facela como mínimo inmediata, como mínimo temporal, que, baixo o punto de vista de repercusión económica, cal pode ser o que, como afectaría a economía do país esta renta mínima persoal indefinida, que ti te declaras completamente en contra? Bueno, porque na economía hai incentivos, e hai desincentivos. Que, por lo tanto, unha renta mínima xeral con unhas cantidades que algún membro relevante do goberno insinuou, me parece que teñen no contexto salarial español un potencial efectivo, un potencial efecto de desincentivo cara ao mercado de traballo importante. Por lo tanto, eu creo que estas son as críticas que se lle fan con máis rigor polo mundo adiante a estas rentas mínimas. Bueno, rentas mínimas xa existen tamén de inserción en algunhas comunidades autónomas, non? En Galicia está o RISGA e en outras comunidades tamén, non? Pero estas, eu me parece que lle escoitei a iglesias de 1.000 e pico euros, non? Entón, claro, tendo en conta que hoxe, e por razóns que antes comentábamos, temos un país con salarios medios baixos, vamos a colocar unha renta mínima pois en torno aos 1.000 euros, pois efectivamente aquí pode haber un problema de desincentivo cara ao mercado de traballo. Ese é o problema que eu lle vexo maior. Pero, por outro lado, creo que é indispensable nun prazo determinado, porque senón aquí pode chegar a haber incluso conflitos sociais importantes. Porque antes daba este dato de que hai casi máis do 35% da poboación que non ten aforros suficientes se non se incorpora ao traballo en 3 meses. Como está unha variable a da duración moi indeterminada, pois pode haber xente que ten problemas para comer. Entón, isto pode incluso derivar en problemas de orden público. Por tanto, ahora, outra cousa son os incentivos e desincentivos que na economía funcionan moito. Moi ben, bueno, non sei se hai alguna cuestión, alguna outra intervención. Bueno, pues si no fuera sí, yo tendría una duda. Sí. En primer lugar, muchas gracias por la ponencia. Sería una duda muy breve. Con la parálisis económica que se está llevando a cabo en China, se aprecia como muchos bienes de electrónica de consumo y otras tecnologías están subiendo de precio en el resto del mundo. ¿Qué tipo de tendencia se espera para este tipo de cosas? ¿Se espera una normalización a corto o medio plazo? ¿Seguirá subiendo? Muchas gracias. No te oí el nombre, perdón. Lorenzo. Mira, yo creo que hay que distinguir el corto plazo y el medio y largo. En el corto plazo, el tema de las cadenas de cadena de valor, el aprovisionamiento y tal, se va a ir recuperando. Y lo que va a haber en las empresas, por lo que yo veo, en algunas en particular, en sectores bastante sensibles, es que se está planificando el medio plazo. Porque ahora mismo no se pueden hacer grandes cambios, ¿no? Pero sí es cierto que se va a recuperar producción para los países, para muchos de los países que han deslocalizado parte de su actividad, ¿no? Por ejemplo, el sector textil ya ha reaccionado, por ejemplo, con encargos más importantes y relevantes en países europeos, como puede ser Portugal. Y que yo creo que las estrategias en este momento están sin definir, hay algunas tendencias, pero yo creo que va a haber una deslocalización, dependiendo un poco de los sectores, en el medio plazo importante. En cuanto a los costes,
pues seguramente vamos a tener que acostumbrarnos a tener que pagar un poco más por algunas cosas, ¿no? Pero también es verdad que tenemos que pagar más por el aire limpio, tenemos que pagar más por otras cosas, ¿no? Si seguíamos esta dinámica, quizá el virus nos vino a alertar de que íbamos a cierto precipicio, ¿no? Bueno, entre tanto, unha recomendación económica, eu recomendaría comprar petróleo de Texas, porque por encima de ter o petróleo nos pagan. Está nun precio negativo. Así que podemos comprar varios miles de metros cúbicos que por encima de ter petróleo, pois vamos a ter algún ingreso adicional. Temos almacén na academia, hai algún almacén? Claro que sí, vamos a... Todas as garrafas que teñemos disponibles as utilizaremos para almacenar petróleo.